Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinar de OCC Mundial. Me presento, mi nombre es Ana Fernández, yo soy ejecutiva de atención a clientes en OCC Mundial en el área de reclutadores y capacitaciones. En pantalla tienen mi correo electrónico, entonces por favor tomen nota, ya que si surge alguna duda o quieren dar seguimiento a este webinar o cualquier situación de su cuenta de OCC Mundial, estoy a sus órdenes en el correo afernandez@occ.com.mx. Y bien, bueno, ¿de qué consta el webinar? Van a ser dos partes. En la primera vamos a hablar de en sí el temario, vamos a desarrollar los temas de la entrevista online. Y en la segunda parte vamos a ver la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, cualquier duda que vaya surgiendo, váyanla ingresando al chat, escribiéndola en el chat. Mi compañera Norma Alcaraz me está acompañando, atendiendo sus dudas, digamos, inmediatas o urgentes en cuanto a conexión o cualquier cosa. Y pues bueno, si no se alcanza a dar respuesta a todas sus dudas, no se preocupen, al final las vamos a contestar también por correo electrónico. Bien, y bueno, aquí en pantalla ya tienen algunas frases o palabras como trabajo remoto, home office, trabajo híbrido, capacitaciones virtuales, reuniones virtuales. Bien, estos son conceptos que, sobre todo a raíz de la pandemia, han estado presentes en nuestra vida laboral, profesional y hasta la personal, ¿no? A veces que tenemos pues alguien en casa que está tomando clases virtuales y bueno, no nada más se dio a raíz de pandemia, también sabemos que antes de esta situación pues ya se integraban nuestros procesos de entrevista, la situación virtual, bien, usábamos medios virtuales. Entonces, si ustedes están familiarizados si en su entorno están este tipo de frases o ya están trabajando o haciendo reuniones virtuales, pues creo que este webinar les va a interesar. Si no lo han estado haciendo, pues bueno, es una buena oportunidad para que lo integren, ya que la mayoría de las personas y profesionales, pues estamos ya involucrados con este tipo de situaciones. El objetivo de este webinar es que incorporemos a la entrevista de trabajo la modalidad online a nuestro proceso de selección, precisamente como les comentaba, aprovechando el entorno laboral y digital. Nuestros temas van a ser, bueno, que vamos a definir qué es una entrevista online, sus ventajas, sus retos, cómo vamos a prepararnos, cómo vamos a llevar a cabo la entrevista y al final cómo la vamos a evaluar. Recuerden que cualquier duda que vaya surgiendo, comentario, mi compañera Norma está en el chat atendiendo algunas dudas. Y bueno, ya ahorita antes de empezar a desarrollar el webinar, les informo, estamos 143 personas ya reunidas. Muchas gracias por su atención. Entonces, vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué es una entrevista online? La entrevista online es el tipo de entrevista en la que el entrevistador y el entrevistado interactúan a través de una pantalla. Puede ser video o puede ser videoconferencia. Bien, recuerden que cualquier tipo de entrevista debe estar alineada a la organización y a la estrategia organizacional. Bien, ya sea entrevista presencial, telefónica, todo lo que estamos buscando al final de cuentas va a impactar en toda nuestra organización. Nosotros como reclutadores tenemos un trabajo pues trascendente en que la organización tenga a los mejores elementos, definitivamente. Tenemos dos tipos de entrevista virtual. La primera es la entrevista diferida. En la entrevista diferida, ¿qué vamos a encontrarnos? O mejor dicho, ¿cómo la vamos a aplicar? Esta es una entrevista unidireccional en la que nada más va a participar una persona, en este caso, el entrevistado. En sí, no es más que otra cosa que el candidato nos mande un video. Si tú quieres integrar este tipo de entrevista antes de una entrevista profunda, ya sea presencial o virtual, pues bueno, es cuando tú le puedes pedir al candidato, oye, envíame un video en donde en 5 minutos te presentes y te autodescribas. Ahí tú puedes detectar algunas competencias que te pueden servir para filtrar el siguiente paso.
Si lo quieres integrar este tipo de entrevista o video después de la entrevista profunda, pues, por ejemplo, es cuando le pides al candidato que te envíe un video, igual hay que definir de cuánto tiempo, cuánta duración, en donde él presente algún tema o desarrolle o nos platique alguna estrategia o te presente o te venda algún producto. Esto también te va a servir para evaluar cierta competencia, su nivel y también incluso para comparar con otros candidatos. Pero bueno, tenemos la entrevista bidireccional. Esta es una videoconferencia que es en la que nos vamos a enfocar en este webinar. Entonces, ¿qué es la entrevista bidireccional? Pues en sí es donde interactúan ambas personas, pero pues ya ahora sí tenemos como herramienta pues video y micrófono. ¿Qué herramientas específicas vamos a utilizar? Bueno, hay muchísimas herramientas, sobre todo ahorita ya muy conocidas, como Zoom, como Skype, Teams, Hangout, FaceTime. Esas son como, considero que son las más conocidas o más utilizadas. Puede ser que también tu empresa tenga algún sistema, algún software ya de reclutamiento digital, en donde pues desde aquí tú ya desarrolles toda tu entrevista online. ¿Cuáles son las ventajas de una entrevista virtual? Primeramente, la flexibilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, la entrevista virtual no es específicamente para trabajos home office o para gente que vas a trabajar, que vas a contratar para trabajo remoto. No, tú puedes aplicar esa entrevista incluso si el puesto va a ser presencial. Puedes a lo mejor hacer la primera entrevista virtual o todas, o a lo mejor alguna la reservas para entrevista presencial, para a lo mejor el filtro definitivo. También es de bajo costo. Las herramientas que yo les mencionaba en pantalla anterior, pues generalmente nos ofrecen algún tiempo gratuito o incluso son gratis o son muy económicas. Bien, los tiempos, pues bueno, aquí nos vamos a ahorrar tiempos en cuanto a estar esperando a los candidatos o estarlos quedándole la dirección. No, aquí todo lo vamos a hacer más digital. Y bueno, también nos va a cortar los plazos de contratación. Justo por los 3 beneficios anteriores, los plazos de contratación se pueden disminuir. Al ahorrarnos tiempo, pues nosotros tenemos oportunidad incluso de seleccionar o de ver más perfiles y de ahí pues seleccionar a la mejor opción. También tenemos como beneficio el acceso a más talentos, ya que al ser virtual, bueno, pues tú puedes buscar talento desde a lo mejor una parte de la ciudad o de incluso puedes buscar talento de otro estado o de otro país. Y también está enfocada a detectar competencias. Generalmente cuando tenemos una entrevista presencial, pues bueno, a lo mejor hay ciertos puntos que nos pueden distraer un poquito de la detección de competencias. Entonces, al estar en una entrevista virtual, pues nos vamos a enfocar meramente en el contenido de la conversación. La revisión posterior o repaso. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, generalmente las plataformas de videoconferencia tienen la opción de grabarla, entonces aquí es una buena oportunidad, sobre todo si ya fue una entrevista profunda, una entrevista que te llevó más tiempo, pues si se te pasa algún detalle lo puedes retomar. Y bueno, finalmente el beneficio también es la autoevaluación. Como entrevistador, como reclutador, pues tú puedes evaluarte, repasar igualmente la entrevista con la finalidad de tú mejorar pues tu proceso. Los retos que se nos van a presentar en una entrevista virtual, ¿cuáles son? Pues bueno, las fallas técnicas. Definitivamente esto puede suceder. Puede ser que el candidato no se pudo conectar o que no abrió el micrófono o que nos quedamos sin internet o que la señal está inestable. Definitivamente esos son retos, pero bueno, vamos a ver cómo tratar de disminuir esos fallos técnicos o estar mejor preparados.
También otro de los retos es elegir al candidato sin conocerlo personalmente. Sobre todo cuando no estamos familiarizados con una entrevista digital o con todo un proceso de selección virtual, pues nos puede de pronto dar duda de si estamos decidiendo bien, ya que pues no conocimos al candidato, no nos presentamos así que frente a frente. Pero bueno, aquí hay una ventaja, ya que pues actualmente, como les decía, el entorno se presta para que este tipo de procesos sea incluso ya percibido por los candidatos como normal, como igualmente eficiente y también por reclutadores. Y bueno, finalmente, como un reto vamos a encontrarnos el fit cultural. También vamos a ver cómo enfrentarlo dentro de nuestra entrevista, pues integrar preguntas para confirmar que el candidato también pueda empatar con el perfil de nuestra empresa. Antes de continuar, me gustaría preguntarles aquí por chat si alguno de ustedes, o si me van así como escribiendo para darnos una idea, ya están implementando entrevista virtual en sus empresas. Muy bien, hasta ahorita, wow. O sea, casi todos los que estamos aquí ya hemos experimentado la entrevista virtual. Excelente. Muy bien, bueno, entonces ya sabemos, que estos tipos de retos pues fácilmente se pueden superar. Y bueno, pues esperemos que los siguientes temas también sean de su interés. Y aquí hay algo importante que sí me gustaría mencionar. Si ustedes ya hacen las entrevistas virtuales y ya tienen esa práctica, y alguien más que no sea a lo mejor de recursos humanos, de reclutamiento, que sea parte del proceso de selección y de estas entrevistas virtuales, pueden invitarlo al webinar o al final se va a compartir, bueno, posterior a unos días se va a compartir el video, también para que pues se involucren más al proceso de entrevista virtual y pues si les ayuda a pulir algún aspecto del proceso, pues qué mejor. Muy bien. Muchas gracias por su respuesta. El video se les va a mandar a su correo, ya que cerremos esta ronda, digamos, de webinars. Al final les voy a dar esta información de fecha y demás detalles. A ustedes gracias por participar. Bueno, vamos a prepararnos para la entrevista virtual. Tenemos 3 aspectos principales para considerar antes de lanzarnos a hacer una entrevista virtual. ¿Cuál es el primero? Los requisitos organizacionales que tengo que cubrir. Hay que preparar si le tengo que enviar algún dato al candidato, algún documento a firmar, si tu empresa pues maneja algún formulario, que el aviso de privacidad, si no sé, el aviso de datos, de uso de datos personales. Sobre todo al ser entrevista virtual y si la vas a grabar, considera estos aspectos dentro de tu aviso de privacidad, qué uso le vas a dar al video, por cuánto tiempo y bueno, que tanto tú como el candidato tengan esa seguridad, esa formalidad en el proceso. El B, pues aquí vamos a integrar, bueno, a considerar, mejor dicho, ya las herramientas digitales. ¿Qué es el medio? ¿Cuál es el medio por el cual voy a entrevistar al candidato? Le vamos a mandar aquí ya la cita por correo electrónico y pues vamos a aprovechar para adjuntarle algunas instrucciones, sobre todo cuando son candidatos que a lo mejor no tienen tanta experiencia con una entrevista virtual, que sí se manejan perfectamente en medios digitales, pero a lo mejor como tal una entrevista no, una videoconferencia no, pues sí aprovechar para mandarle a lo mejor, mira, le vas a dar clic desde el navegador o descarga la aplicación o solamente entra a esta liga, hazle sugerencias de conexión.
prepáralo, mejor dicho, avísale y hazlo consciente. Debes de tener ya tu micrófono y cámara habilitada. Y bueno, también cuidar los aspectos bueno, ya estos de reclutadores, de entrevistadores, nosotros cuidar el aspecto de nuestra marca en cuanto a el horario, que lo respetemos, el tiempo de la entrevista. Tú decides si va a ser entrevista profunda o entrevista a lo mejor inicial, pero sí establece un tiempo que no tiene que ser exactamente al minuto que la concluyas, pero sí considera el tiempo que vas a durar aproximadamente en la sesión. También cuidar el lugar y el ambiente. Aquí en este caso de lugar y ambiente, pues a lo mejor sí evitar fondos como muy llamativos o que vayan a distraer al candidato. Y bueno, también aquí sí es importante que nosotros estemos preparados, así como el candidato, con todas las conexiones. Y bueno, también el tema de prender la cámara. Bien. Nosotros como entrevistadores, si no prendemos la cámara, no le damos a lo mejor ese mensaje al candidato de que sí me interesa entrevistarte, sí te estoy escuchando, sí te estoy poniendo atención. Bien, hay que cuidar también la iluminación y hay un tema en cuanto a aquí, tratar de que el candidato perciba que lo estemos mirando. Recuerden que estamos mirando al candidato por el lente, a veces no tanto por la pantalla, sino por el lente de la computadora, entonces de pronto sí estar al pendiente de voltear a ver al lente, que sería como voltearlo a ver a él directamente, y cuidar la iluminación y el ángulo, a lo mejor no pegarnos tanto a la cámara que al final el candidato nada más pueda ver nuestra cabeza, ¿no? Entonces, sí, cuidar ese tipo de situaciones y estar preparados para que cuando lleguemos a esa entrevista, pues ya el candidato pues no se distraiga y nosotros no nos distraigamos en esos detalles. También, bueno, vamos a prepararnos con el perfil del puesto. Ahora sí que como cualquier otra entrevista, tenemos que conocer el puesto, tenemos que saber qué le vamos a preguntar al candidato, haz tu guía de preguntas clave y tener también pues presente el currículum del candidato. Esto es en cuanto a la preparación. Ya que tenemos todo esto cubierto, pues vamos a entrar ahora sí a nuestra entrevista virtual. Antes de entrar a la entrevista virtual también recuerden que pues nosotros eliminemos distractores, eliminemos, a lo mejor cerramos por ese momento el chat. Considero que el candidato al estar más enfocado a una pantalla puede percibir más detallitos de los que a lo mejor de forma presencial puede. Y cuidemos también esos aspectos, ¿no? El que no nos distraigamos y que también pongamos el 100% de atención a lo que nos está platicando el candidato. Y durante la ejecución de la entrevista, pues bueno, precisamente vamos a dedicarnos a tener esa conexión. En cuanto a la conexión, me refiero a conexión técnica y también la conexión interpersonal, que estemos atentos. Al principio de la entrevista, recuerden, sí, de forma presencial es importante crear rapport. En una entrevista virtual considero que es aún más importante para eliminar esa frialdad de la pantalla y, bueno, dar pie a que la entrevista fluya muy bien. Entonces, recuerda el rapport, la empatía, sé amable, sé puntual y también está presente en la entrevista, ¿sí? En lo que te está diciendo el candidato. Sabemos que va a haber situaciones o distractores, sobre todo cuando estamos haciendo home office o que el candidato está en su casa y que va a ver que ya ladró el perro, que ya pasó el hermanito. Entonces, tratemos como de no enfocarnos en eso y seguir con la entrevista, ¿bien? La comunicación es importante, aunque nuestro rango de visibilidad es menor, pero pues vamos aquí a observar la comunicación del candidato en cuanto a su tono de voz, los tiempos que tarda en respondernos las preguntas, incluso si él pregunta, si muestra interés y pues también el tema de la observación en el lenguaje no verbal. Bien.
El lenguaje no verbal, pues a lo mejor también la posición del candidato, si está mirando a otro lado. También yo les recomendaría que al ser entrevista virtual, tratemos de iniciar antes de las entrevistas acerca del perfil o la vacante específicamente, preguntarle al candidato, igual lo pueden hacer como para romper el hielo, si es su primera entrevista virtual. Aquí ya también nos vamos a dar una idea si esta entrevista, al ser la primera del candidato, él puede estar más nervioso o puede haber algunas otras pues, incidentes o cosas que él no tenía consideradas, ¿no? Entonces, para nosotros también evaluar si es el nervio de la primera entrevista online o al contrario, ya está familiarizado y pues eso no va a ser ningún problema, ni siquiera se va a notar que estamos recibiendo la información vía virtual. En el cierre de la entrevista, pues como cualquier otra, resuelve las dudas del candidato, agradecele su tiempo, infórmale pues cuál va a ser el siguiente paso y recuerda pues dejar tu marca de reclutador en sí, tu marca también de empresa. Recuerda que aquí estás pues dando la imagen de la empresa, entonces que todo se perciba como muy formal o al menos serio en el sentido de que pues sí estás dándole el respeto que se merece al candidato. Y bueno, algunos consejos. Yo les decía anteriormente, mirar a la cámara. También es importante que a veces en algunas aplicaciones pues solo puede hablar uno a la vez, ¿no? Entonces, sí informarle al candidato cuando ya de pronto tú ya no lo estás escuchando o explicarle la dinámica de la, de la entrevista. También la objetividad, lo que yo les decía, sí hacer alguna pregunta donde el candidato nos diga si ya está familiarizado para nosotros poder ver si es el nervio que nos está dando ciertas respuestas o cierta, mejor dicho, se está tardando a lo mejor tiempo en contestar. La objetividad que yo les decía a lo mejor en cuanto a si el candidato tuvo algún distractor porque está en su casa, pues tratar de separar eso de las respuestas y el contenido o la experiencia que nos está demostrando en la entrevista. Y bueno, hay que practicar. Aquí veo, pues ya en chat ya muchos nos dijeron que ya aplican la entrevista virtual. A lo mejor las primeras veces pues fue un poquito más tardado, requería un poquito más tiempo la preparación, pero pues ya que lo van desarrollando van a ver que es súper sencillo. Ya después las entrevistas presenciales a lo mejor ya ibas a requerirlas, ¿no? Bueno, vamos a ver en cuanto a la evaluación de la entrevista. En la evaluación, pues igual vamos a analizar los datos. Lo que yo les decía, una ventaja de la entrevista virtual es que pues si la grabamos podemos repasar el video, incluso si te sirve para como comparar o repasar respuestas o evaluar a dos candidatos en la comparación, pues bueno, lo podemos realizar. Y finalmente, igual, alimentar el registro digital. Les recomiendo que sí vayan tomando nota y se registre para la siguiente fase de la selección o contratación. Bien. ¿Qué es lo que no nos va a sumar en un proceso de entrevista virtual? Bueno, pues lo primero que yo considero es la informalidad en el proceso. Yo les comentaba, hay que darle la seriedad, hay que ser puntuales, hay que incluso cuidar nuestro fondo de pantalla, los tiempos, la comunicación por correo en línea que tenemos con los candidatos. Hay que tratar de evitar nuestros sesgos como entrevistadores, lo que yo mismo les mencionaba anteriormente, que es la objetividad y evitar distraerse. En el tema de la distracción es bien sencillo, ¿no? Que ya nos llegó un mensaje, y pues el candidato va a percibir, incluso nosotros mismos nos vamos como a perder el hilo de lo que nos está platicando el candidato. Entonces, hay que evitar
estos aspectos negativos de una entrevista, que no nada más puede ser online, puede ser también las presenciales. Y bueno, aquí les tengo en pantalla, ya cambiando un poquito del tema de lo que nos suma. En pantalla tenemos una gráfica. Esta gráfica la obtuve de la página de la Asociación de Internet. Y en sí, pues bueno, lo que quiero aterrizar aquí es el tema de atracción de talento. En sí, la pregunta para esta encuesta fue qué tanto los candidatos y reclutadores percibían que había cambiado el proceso de recursos humanos con los cambios digitales en el último año y medio. Entonces, el 29% contestó que había cambiado totalmente, el 58% moderadamente, y bueno, ya el resto contestó que no, y el 2% que no lo conoce, ¿no? Desconoce. Entonces, aquí nos damos una idea de que en menor o mayor medida, los procesos de gestión de recursos humanos se han cambiado con esta nueva era digital. ¿Y qué nos queda? Pues aprovecharla y ponerla de nuestro lado. Bien, recuerden que pues finalmente este proceso se adapta a su presupuesto, no es que le vayamos a invertir tanto dinero o tanto tiempo adicional a lo que hacíamos en entrevista presencial. Y bueno, aprovechar esa situación. Entonces, bueno, aquí con esto yo finalizo el webinar. Vamos a iniciar entonces, bueno, antes de mandarles una encuesta de la sesión, les voy a presentar en pantalla nuestros datos de contacto y les voy a platicar algunos servicios gratuitos que te da OCC Mundial al ser usuario. Ya, si tienes una cuenta con nosotros, recuerda los webinars de esos temas pues tan interesantes de recursos humanos. También tenemos la certificación de reclutador OCC Mundial. Si a ti te interesa certificarte como reclutador OCC, es gratuito. Puedes escribir al correo que tienes en pantalla de talleres. También tenemos capacitaciones de uso de la plataforma. Tenemos consultorías si es que requieres alguna recomendación para publicar tu vacante en OCC o buscar el talento. Bien, y finalmente, pues el correo de atención a clientes para cualquier situación. Antes de continuar con la sesión de preguntas y respuestas, les voy a poner en el chat nuestro enlace de la encuesta para que por favor me ayuden a llenarlo. Ya sea si ahorita tienen tiempo o se quieren esperar al final de la sesión. Recuerden que, bueno, no les había comentado en este webinar, los anteriores sí se les mencionó, pero constancia de su asistencia al webinar se les va a enviar solamente a los que se quedaron al final de la sesión. Y bueno, entonces vamos a continuar con, ya en chat ya les puse el link de la encuesta y vamos a iniciar con las preguntas. Norma, ¿me puedes ayudar? Claro que sí. Por aquí, bueno, nada más tengo ahorita una pregunta. Les mandaba, chicos, si tienen alguna pregunta pueden solicitarlas por medio del chat, las voy a estar leyendo. Y la primera pregunta que tengo aquí es de Federico Ramírez y nos pregunta, ¿hay algunas empresas que te envían un vínculo en donde te hacen las preguntas y tú grabas tu video con las respuestas, pero no hay ningún entrevistador presente? ¿Saben qué software es? ¿Nombre? ¿Cuánto cuesta? No, eso ya depende de la empresa qué sistema está utilizando, qué software está utilizando. Y esa es la entrevista que yo les platicaba, que es la unidireccional, en donde solamente participa en el video solamente participa el candidato. Ok, perfecto. Por aquí también José Luis Rodríguez nos pregunta, ¿habrá algún webinar sobre retención y fidelización de empleados? Tuvimos en las sesiones anteriores un webinar justamente de retención de talento.
Entonces, sí, me separas ahí el nombre del participante, Norma, para mandarle los videos Claro, de ese webinar. Bueno, en sí, el webinar grabado. sí, claro que sí, por Gracias. aquí lo tengo y aquí lo guardamos para podérselo enviar. También nos pregunta María Teresa López, ¿qué tipo de aspectos debería poner más detalle al realizar una entrevista más efectiva? Hola, hola. Perdón, tenía apagado el micrófono. Ah, ok, Discúlpame. perfecto. Definitivamente, para pues la entrevista sería que hagas tu guía de preguntas clave. Saber qué le vas a preguntar al candidato te garantiza pues tener la información correcta para ver si lo vas a seleccionar. Entonces sería esa, tener tus preguntas clave y también recuerda la observación verbal, no verbal, el contenido de sus palabras y pues eso sería la recomendación. Gracias, Ana. También por aquí, Cristian Carballo nos pregunta, buenos días, Ana. ¿Se debe firmar algún documento de aviso de privacidad para aquellas entrevistas online que se graban? Mira, aquí definitivamente yo te recomiendo que sí. Si tu empresa ya tiene un aviso de privacidad y tú como recursos humanos lo otorgas a los candidatos, pues recuerda que al final son datos personales y tenemos que apegarnos a una ley de protección de datos. Entonces, de preferencia, sí, consúltalo también con el área legal de tu empresa, pero definitivamente yo les recomendaría que sí siempre tengamos ese respaldo y esa formalidad para el proceso. Muy bien, muchas gracias, Ana. Por aquí también nos pregunta Bianca Martínez. Yo realizo entrevista a contadores y tengo que hacerles un examen de conocimientos. ¿Recomiendas alguna estrategia para hacerlo en línea? Bueno, si es técnico el examen, pues generalmente lo que sugiero es que pues se lo mandes, lo haga de forma individual y pues ya, pero nada más te mande el resultado. Si tú quieres estarlo observando, pues bueno, sería cuestión de que tú ya le dediques más tiempo y yo honestamente considero que los exámenes técnicos, si no son para evaluar directamente a lo mejor el comportamiento del candidato, pues sí sean a lo mejor por correo y ya nada más te manden los resultados. Muchas gracias, Ana. También por aquí nos dice Elizabeth Díaz, ¿me podrías apoyar también en reenviarme el video de webinar de retención de talento? Chicos, en este caso vamos a enviar a todos los que participen en las sesiones, vamos a estar enviando los links para que puedan revisar los videos de cada una de las sesiones. Todo esto, bueno, lo vamos a estar realizando en su momento. Se les va a estar haciendo llegar por correo electrónico, ¿vale? Y por aquí también tenemos varios mensajes de personas que desean estos. Norma, Norma, no te estamos escuchando. ¿Ya me escuchan? Ya, gracias. Perfecto, muchas gracias. Por aquí también nos pregunta, ok, por aquí también nos preguntaban, mm, Luis García, ¿este tipo de entrevistas es recomendable para un reclutamiento masivo? Bueno, ya no escuché a Norma, pero en cuanto a reclutamiento masivo, no recomiendo yo la entrevista online. Sabemos que es un proceso diferente. Finalmente, ese reclutamiento, pues,
sería muy difícil nosotros cubrir nuestras vacantes con una entrevista virtual y tratar de que entren todos los candidatos, pues sí sería muy complicado. Yo en lo personal no la recomiendo para reclutamiento masivo. Para la mayoría de los puestos o para todos los demás puestos sí, sí creo que es buena opción. Creo que Norma ya no sigue en línea, entonces voy a revisar yo el chat. Voy a ver en qué pregunta nos quedamos. ¿Norma? ¿Aquí ya me escuchan? Ah, ya. Gracias, Norma. ¿En cuál nos quedamos? Perfecto, muchas gracias. Por aquí nos preguntaba, bueno, la pregunta que estaba haciendo hace un momento era de Luis García. Nos pregunta si este tipo de entrevistas es recomendable para un reclutamiento masivo con relación a un perfil bajo. Sí, reclutamiento masivo, yo no recomiendo la entrevista online. Perfiles bajos, pero a lo mejor te refieres a perfiles a lo mejor iniciales, juniors o operativos. Si tú consideras que vas a ahorrar el costo, vas a ahorrar tiempos y costo, pues sí, sin ningún problema lo puedes adaptar. Incluso, pues tal vez el mismo candidato en su celular ya puede unirse a la videollamada y sin ningún problema tú le puedes hacer el proceso de entrevista virtual. Perfecto. Por aquí también Cintia Mijares nos pregunta, ¿qué preguntas son las mejores para poder romper el hielo al momento de empezar la entrevista online, pero sin llegar a romper la formalidad o seriedad de la entrevista? Esto en el caso de los ayudantes generales. Bueno, le puedes preguntar a lo mejor, y es de interés para cubrir el puesto por el tema de disponibilidad, pero a lo mejor qué tal el camino, o vienes de muy lejos, o dónde viste la vacante. Si es entrevista virtual, yo les recomendaba, pues, es tu primera entrevista virtual, o te fue difícil la conexión. Eso sería como básicamente para romper el hielo y además sacamos información valiosa para la vacante. Muy bien, por aquí había algunos comentarios que nos decían que no han recibido su constancia de los webinars pasados. Por aquí vamos a revisarlos, chicos, para que los puedan recibir sin ningún problema. Nos quedamos con sus comentarios para poderlos revisar. Y por aquí preguntaba Carla Ramos, ¿qué es un webinar? Webinar es un seminario virtual. En sí es como lo que estamos haciendo ahorita, es un seminario pero en línea. Perfecto. Chicos, por aquí también me dan la indicación de que estas constancias se van a estar enviando la siguiente semana, ¿vale? Para que puedan estar pendientes de su correo electrónico y ahí, bueno, ya cualquier inconveniente puedan comunicarse con nosotros, ¿vale? También por aquí nos pregunta María Teresa López, ¿es mejor una entrevista en línea o presencial para un directivo de alto mando? Considero que puede ser igualmente efectiva, ¿eh? Como te decía ya, el entorno se presta, sobre todo ya a ciertos perfiles o niveles, pues ya están familiarizados también con los medios digitales y conforme tú vayas implementando la entrevista, vas a ver que puedes obtener la misma información. Además, recuerden, el proceso de selección no nada más está basado en la entrevista, también tenemos otros elementos como las referencias, como el currículum, como los exámenes psicométricos técnicos pues en resumen todo esto nos va a dar una selección efectiva. Muy bien, por aquí también nos pregunta Luis Enrique Suárez, ¿es recomendable realizar entrevista online para todos los perfiles? Sí, no, ¿por qué? Sí, lo puedes hacer para todos los perfiles. Yo les decía, reclutamiento masivo no, puede ser que un perfil operativo sí lo puedes entrevistar online porque tienen las herramientas si el candidato está familiarizado con la conexión a lo mejor a una videollamada. Si a lo mejor tu reclutamiento es más urgente, es masivo, no te lo recomiendo. Sabemos que puede ser que hay candidatos
que ni siquiera lleguen a una entrevista presencial, y puede ser que a lo mejor en una entrevista virtual también no puedan asistir. Esto es para un reclutamiento masivo. Los demás puestos considero que sí lo pueden cubrir. Muy bien, por aquí también Luis Enrique nos pregunta, ¿qué importancia tiene el realizar 2 entrevistas online? Una con el reclutador y otra con el que sería el jefe directo, ¿o es mejor realizar una sola entrevista? Es de acuerdo a tu proceso, y el tiempo que te des también para evaluar, y em, ahora sí que como en una entrevista presencial, si tú tienes una primera etapa con una entrevista inicial y posterior lo pasas al jefe de área, pues ahora sí que eso ya es conforme a tus tiempos y a tu organización en cuanto al proceso. Lo que sí les recomiendo es que si otra persona va a hacer entrevista virtual y de nuestra empresa, o va a seleccionar y no está familiarizada con esta modalidad, pues sí tratemos de, como al candidato, ¿no? Hacerle ciertas recomendaciones y especificaciones técnicas y del proceso de comunicación y observación de la entrevista. Muy bien, por aquí tenemos una pregunta anónima. Nos dice, si haces entrevistas virtuales, ¿cómo manejas los requisitos organizacionales? Requisitos organizacionales. Bueno, no me queda muy clara la pregunta, cómo maneja los requisitos organizacionales. Voy a contestar lo que entendí. Agrega preguntas que te permitan revisar si el candidato ya ha trabajado en qué clima organizacional ha trabajado. O cuál es el ambiente en el que a él le gustaría trabajar, o cómo es el tipo de retroalimentación que le dan, o si es si gusta dirigirse solo, o va a trabajar bajo procesos. Em, Ahora sí que de acuerdo a cómo sea tu cultura organizacional, pues trasladar esas preguntas al candidato. Gracias, Ana. Por aquí también pregunta Lilia Vázquez, ¿tienen alguna lista de preguntas generales recomendadas para una entrevista virtual? No, la verdad es que no tenemos una lista de preguntas recomendadas. Ahí sí, como les decía, a lo mejor unas preguntas introductorias que ya les platiqué. Sin embargo, recuerden, cada pregunta va a depender de la información que yo quiero obtener para cubrir la vacante. Esto sí no cambia en cuanto a una entrevista presencial. Ya si tú quieres, además de detectar las competencias para cubrir el perfil, si quieres además detectar algunas competencias de comunicación virtual o de a lo mejor expresión, pues integra algunas preguntas precisamente pues de cómo se siente en el ambiente virtual, o observa más su expresión, lo que yo les decía, también su tiempo de respuesta y cómo se desempeña en la entrevista virtual, para que también obtengas, aparte de estas competencias, de pues desempeño en cuanto a lo mejor si va a desarrollar una actividad virtual. También le puedes preguntar cómo organiza su tiempo, si va a hacer un trabajo home office sobre todo, cómo organiza el tiempo, y a lo mejor cuál es su rutina, para pues también validar si en el trabajo remoto virtual tiene el mismo nivel de compromiso que en un presencial. Gracias, Ana. Complementando un poco la respuesta de mi compañera Ana, vamos a estar trabajando algunas preguntas y se las vamos a compartir posteriormente, ¿vale? Para que las puedan utilizar y trabajar dentro de sus entrevistas virtuales. Por aquí también nos pregunta Carla Ramos, ¿cómo se realiza un reclutamiento masivo online para las vacantes que se pueda reclutar por este medio? Bueno, el reclutamiento masivo online, puedes igual publicar la vacante en cualquier medio digital. Por ejemplo, CC Mundial, publicas el anuncio, y de ahí pues obtienes tus reclutadores. El webinar pasado incluso se trató
de reclutamiento virtual. Entonces, sería igual publicar vacante ahí, tratar de obtener y contactar todos los candidatos viables posibles y mandar la invitación a todos los postulados que pusiste a proceso. Muchas gracias. Al parecer ya no hay más preguntas, pero tenemos por aquí una recomendación de Rebeca Lázaro que nos dice, cuando va a entrevistar el dueño de la vacante, yo suelo abrir las entrevistas y cito al candidato 5 minutos antes para hacer pruebas y asegurar que su conexión, audio y cámara estén ok. Muchas Excelente gracias. recomendación, gracias. Sí, recuerden que cuando va a participar otra persona en el proceso, que a lo mejor es el jefe de área o es otra fase de la selección, preparar también al candidato, explicarle pues la dinámica y preparar al entrevistador. También si surge algún contratiempo, algún incidente con la conexión, siempre tener un medio alterno de comunicación inmediata con el candidato, por ejemplo, pues el celular para llamarle de inmediato, para ver si ya no se pudo conectar, un WhatsApp. ¿Bien? Perfecto, gracias Ana. Pues al parecer ya no hay más preguntas. Ya ahorita ya nos están dando por aquí las gracias por medio del chat. Muchísimas gracias a ustedes. Todavía estamos 213 personas. Les voy a volver a compartir en el chat la encuesta de esta sesión. Recuerden, va a haber otra sesión la siguiente semana, el viernes igualmente a las 11. Ayúdenme por favor con la encuesta que puse ahí en el chat. Y el siguiente webinar que vamos a presentar el viernes 24 de junio es identifica y desarrolla habilidades de tus colaboradores. Entonces, con toda esta fase de webinars considero que son muy interesantes y les esperemos pues que sea de su ayuda, y con un tema y con otro pues ir complementando y mejorando nuestro proceso. En pantalla les vuelvo a mostrar los datos de contacto de OCC Mundial. Cualquier duda, nosotros estamos a sus órdenes. Posteriormente les va a estar llegando su constancia de la sesión y pues les agradezco su tiempo. Que tengan excelente día. Hasta luego.